El doctor Green y yo salimos del hospital. La oscuridad de la noche solo era perforada por las luces de la calle y las que emanaban del hospital. Nos mantuvimos en la entrada, esperando en silencio por el vehículo que nos llevaría al encuentro con el capitán Richard. Noté que el doctor Green estaba visiblemente nervioso, jugando con sus manos y empapado en sudor. Yo también sentía los nervios, pero procuraba mantener la compostura, aunque mi corazón latía con fuerza, bombeando adrenalina por todo mi cuerpo. El capitán Richard era un individuo directo casi misterioso. Su llegada al hospital, con un equipo de investigación y soldados altamente capacitados, tras la aparición de las criaturas provocadas por los brotes del parásito en Morrison, fue un giro inesperado. Nos ofreció ayuda para capturar a estas bestias a cambio de explorar posibles soluciones para el caos que se había desatado. Recordaba vívidamente el momento en que llegó la primera persona infectada al hospital. La atmósfera se llenó de miedo, angustia y pánico. Nadie estaba preparado para enfrentarse a algo así. Sin embargo, gracias a la intervención de Richard, conseguimos mantener la situación bajo control, al menos temporalmente. Con el tiempo, más y más personas se convirtieron en víctimas y nos vimos obligados a encerrarlas en el laboratorio subterráneo. El capitán y su equipo se encargaron de encubrir los casos, presentándolos como simples accidentes o desapariciones, sin dejar rastro de testigos que pudieran revelar la verdad. Estoy segura de que pronto estará aquí. Tal vez haya descubierto algo importante. ¿Recuerdas su reacción al ver a Sally y su estado? Seguro que tiene noticias que compartir con nosotros. Intenté infundir un poco de optimismo en medio de la incertidumbre. El doctor Green asintió, aunque su nerviosismo era evidente en su expresión y en su forma de hablar. Sí, tienes razón. Esperemos que sea algo positivo. Su voz temblorosa revelaba su ansiedad, pero traté de mantener la calma para ambos. Todo saldrá bien, doctor. Confío en que Richard tiene un plan para enfrentar esta situación. Mientras esperábamos, traté de ignorar el latido acelerado de mi corazón y me aferré a la esperanza de que la reunión con el capitán Richard nos traería respuestas y soluciones. Un sonido distante rompió el silencio de la noche, anunciando la llegada de un automóvil oscuro que se detuvo frente a nosotros. 2 soldados, con uniformes oscuros y miradas serias, nos indicaron que subiéramos. Sin pronunciar una sola palabra, obedecimos y nos acomodamos en los asientos traseros. El doctor Green y yo intercambiamos miradas nerviosas antes de que el vehículo se pusiera en marcha, con uno de los soldados al volante y su compañero en el asiento del copiloto. Intenté entablar conversación con los uniformados, pero una sensación abrumadora de tensión y presión me invadió cuando abrí la boca, silenciando cualquier intento de hablar. Derrotada, me resigné y saqué mi celular. Entre los mensajes del trabajo y de amigos, encontré uno de mi esposo, preguntando si llegaría temprano a casa. Con un peso en el pecho, respondí con un breve «Lo siento, las cosas se han complicado. Llegaré más tarde». Al enviar el mensaje, vi cómo aparecía una burbuja indicando que mi esposo estaba escribiendo, pero desapareció rápidamente, señalando que se había desconectado. Suspiré con pesar y guardé el celular. Mentirle a Walter y ocultarle la verdad sobre lo que realmente sucedía con el parásito me pesaba enormemente en el corazón. 5 minutos más tarde, llegamos a un lugar apartado de la ciudad que parecía ser una especie de fortaleza, con vehículos militares y un imponente muro. Los soldados nos ordenaron bajar y así lo hicimos. Un soldado vigilando en la entrada, armado con una ametralladora, nos detuvo y solicitó nuestras identificaciones. Después de verificarlas por radio con sus superiores, nos permitió el paso. Al adentrarnos, noté la actividad frenética del lugar, con soldados y científicos moviéndose de un lado a otro, recordándome al ajetreo del hospital. Definitivamente esto no parece una prisión. Intenté aligerar el ambiente con una broma, mientras el soldado nos guiaba hacia nuestro destino. Después de un largo trayecto, llegamos a una gran puerta donde el soldado ingresó un código para abrirla. Nos indicó que entráramos y al hacerlo,
Nos encontramos en una vasta sala con cuadros en las paredes y una enorme ventana al fondo, detrás de un escritorio vacío. El lugar estaba extrañamente silencioso, incluso el sonido del viento parecía no llegar hasta allí. Hola, Capitán Richard. El Dr. Green intentó llamar la atención, pero no obtuvimos respuesta. Miré hacia él, encogiéndome de hombros en señal de desconcierto, pues tampoco sabía qué estaba sucediendo. Capitán. De repente, un estruendo y un rugido ensordecedor resonaron a nuestro lado. En la oscuridad, un cubículo reforzado con cristal blindado revelaba a otra de esas criaturas que habíamos visto en el laboratorio. Al mirar a nuestro alrededor, descubrimos más cubículos con las mismas criaturas, todas tensas ante nuestra presencia. El Dr. Green y yo nos sentimos extremadamente nerviosos y asustados al encontrarnos con esas criaturas infernales en un lugar desconocido, hasta que... Bienvenidos, Dr. Green, María. Una voz familiar cortó el silencio, y al voltear, vimos al Capitán Richard, con la camisa remangada y los nudillos ensangrentados. Nos miraba con una sonrisa forzada, aunque se notaba que estaba conteniendo una mezcla de furia y frustración. A pesar de eso, su tono era educado y tranquilo, casi convincente. Disculpen la tardanza, he estado ocupado conversando con un invitado. ¿Esa sangre es de su invitado? Sí, ¿por qué? Ah, ya veo. No es exactamente un invitado. Usamos ese término cuando nos referimos a un criminal de guerra. Es más corto que decir criminal de guerra. Richard soltó una risa que parecía desafiar la gravedad del momento, y nosotros le seguimos con risas nerviosas. Sin embargo, pronto su expresión volvió a ser seria, y nosotros cesamos nuestras risas, conscientes de la seriedad del ambiente. La tensión en la habitación era palpable y la presencia de las criaturas y el misterio que rodeaba al Capitán Richard solo aumentaban la sensación de inquietud. Disculpen el desastre, parece que no he tenido tiempo de ordenar mi oficina, aunque estoy seguro de que están acostumbrados a lidiar con el caos en su línea de trabajo. Pero bueno, estoy aquí para escuchar sus opiniones y quejas, si es que tienen alguna. Su tono era notablemente sarcástico y desinteresado, lo que solo aumentaba mi intriga hacia su comportamiento. Tengo una pregunta bastante directa. ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Por qué tienes a estas criaturas encerradas? Ah, la pregunta del millón. Verán, mientras ustedes estaban ocupados haciendo sus experimentos, yo también me convertí en un científico aficionado. Antes de que me juzguen por mi imprudencia, déjenme decirles que me tomé muy en serio el asunto y aseguré que no hubiera heridos o pérdidas. Pero en cuanto a su interrogante, he estado realizando mis propias investigaciones para encontrar una solución al problema. Y tengo una hipótesis que, si me permiten, estoy ansioso por compartir con ustedes. Su tono sarcástico era tan evidente que el Dr. Green y yo intercambiamos miradas llenas de dudas. Richard notó nuestra incredulidad y procedió a explicarnos. Richard señaló hacia uno de los cubículos y al dirigir nuestra atención hacia allí, el Dr. Green y yo nos quedamos boquiabiertos al ver lo que había dentro, un individuo con las mismas características físicas que Sally. Un ojo parecía relativamente normal, pero el otro estaba oscurecido, con la pupila de un color marrón claro. Vestía un mono naranja, similar a los que se ven en las prisiones. ¿Qué es esto?, pregunté, llena de intriga. ¿Había más personas como Sally? ¿Cómo era posible que el capitán tuviera a alguien igual? Las preguntas se acumulaban en mi mente, sin encontrar respuestas claras. Este es Christian, o como yo lo llamo, SCP-010. Como pueden ver, tiene las mismas características que nuestra amiga, la pequeña Sally. Richard pronunció el nombre con una sonrisa ligeramente maliciosa en su rostro, lo que aumentaba mi intriga y mi miedo al mismo tiempo. ¿Y cuál es el propósito de tenerlo aquí? Qué despistado soy. Mientras hacíamos experimentos y análisis, descubrimos que, aunque no sea una bestia sanguinaria como las demás, aún así comparte las mismas características que los infectados. Es más fuerte, más rápido, más ágil, y también experimenta el deseo de carne cruda, aunque, a diferencia de los otros, también se contenta con comida normal.
Y lo más importante, descubrimos que estas criaturas, después de estar infectadas durante mucho tiempo, desarrollan tanto ventajas como desventajas. ¿Qué tipo de desventajas? Richard llamó a alguien más y detrás de nosotros apareció otro soldado. Era un poco más alto que Richard, con uniforme negro y una cicatriz en el rostro. Su mirada fría y seria nos llenaba de temor. Finn, amigo mío, ¿serías tan amable de mostrarles a nuestros invitados las desventajas del SCP-010? Richard hablaba con un tono educado, pero era evidente que había algo oscuro detrás de sus palabras. Finn, con una sonrisa siniestra, tomó el control del escritorio de Richard y se acomodó entre el Dr. Green y yo, preparado para demostrar algo. ¿Qué estás haciendo? Dime, ¿valió la pena lo que le hiciste a esa chica llamada Charlotte? La voz de Finn era helada, y el hombre dentro del cubículo parecía abrumado por el miedo. No lo merecía. Castíguenme, háganme trabajar duro, o devuélvanme a la prisión y cumpliré mi condena. Pero por favor, no me lastimen. Las lágrimas caían de sus ojos, lágrimas normales de uno y de sangre del otro. Sentí empatía por él, parecía arrepentido de lo que había hecho. Miré a Green y a Richard. El doctor parecía intrigado y nervioso, al igual que yo, mientras que Richard parecía aburrido o fastidiado. Entiendo, no se preocupen, será liberado de inmediato. ¿De verdad? No. Un destello cegó mi vista por unos segundos, pero cuando recuperé la visión, presencié lo que estaba sucediendo. Una luz ultravioleta iluminaba al individuo dentro del cubículo, quien comenzó a quemarse con el contacto de esta radiación. Su piel se desintegraba en cenizas grotescas, revelando músculos, tendones y huesos desmoronándose ante nuestros ojos. Los monstruos ruyeron y golpearon el cristal como simios salvajes. Volteé hacia Richard y Green. El Dr. Green estaba horrorizado, mientras que Richard sonreía maquiavélicamente. Después de que el sujeto se redujera a cenizas, Finn apagó la luz, dejando el cubículo vacío. Como pueden ver, estos infectados son fotosensibles, por lo tanto no pueden soportar la luz solar y ultravioleta. Incluso aquellos que fueron recientemente infectados pueden resistir al sol por un tiempo, pero luego se vuelven vulnerables. Además, la radiación UV también es eficaz contra ellos. Déjenme mostrarles. Antes de que pudiera terminar, le di una bofetada a Richard, lo suficientemente fuerte como para hacerlo retroceder. Me miró con seriedad y, cuando intenté golpearlo de nuevo, agarró mi mano y la movió hacia un lado, dejándome en una posición incómoda que me impedía moverme. Tienes valor, señorita María, pero te sugiero que no hagas más tonterías. Lo mataste, eres un asesino, un monstruo. Richard me soltó violentamente, haciendo que cayera al suelo. Green se acercó para ayudarme a levantarme. Finn, explícales qué hacía el SCP-010 aquí. Christian Smith, 45 años, condenado a cadena perpetua por asesinato y violación de Charlotte Williams, de 8 años. Al escuchar eso, quedé perpleja. El sujeto era un criminal. Aunque le grité a Richard por lo que hizo el hombre dentro del cubículo fue aún peor. El Dr. Green me ayudó a levantarme y me senté en una silla. ¿Sigues pensando que no lo merecía? Lo miré con asco y desprecio, pero decidí no decir nada. Su tono y su sonrisa burlona me enfurecían. Bien. Antes del inconveniente, tengo una hipótesis que quiero probar con un experimento. Dr. Green, ¿verdad que sí? Sí, eso es correcto. ¿Por qué? Bueno, solo preguntaba. Richard apretó un botón y habló. Atención a todos, saquen a los sujetos de clase D. Me acerqué a la ventana y vi un cuarto enorme con 4 puertas metálicas a cada lado. Una de las puertas se abrió y 5 hombres con el mismo mono naranja que Christian salieron de ella. Todos contaban con armas blancas, como hachas, machetes, cuchillos, etc. ¿Ellos también son criminales? Sí, hacemos tratos con prisiones para obtener criminales condenados a cadena perpetua o a muerte.
Les prometemos reducir sus condenas y devolverles sus vidas. ¿Si lo hacen? Las miradas de Richard y Finn hablaron más que 1000 palabras. ¿Qué vas a hacer? Eso es lo que debes observar para entender mi hipótesis. No. Sé lo que vas a hacer. Los vas a matar a todos, así como hiciste con ese hombre, y ahora lo harás con ellos. No seré parte de eso, dije, volteándome con una mirada desafiante. Bueno, sé quién te hará cambiar de opinión. SCP-040, ¿cómo te sientes? Siento un poco de miedo. Escuché una voz familiar, una voz infantil teñida de miedo y timidez. Me di la vuelta y corrí hacia el cristal. Allí, entre los hombres con overoles naranjas, vi a Sally en medio de ellos, vistiendo la misma ropa y luciendo asustada. Los demás prisioneros parecían desconcertados al ver a una niña de 8 años entre ellos. ¿Qué hace ella aquí? Ella no es una criminal, es solo una niña. Mi voz resonó con desesperación y furia. No podía creer que hubieran puesto a Sally en esta situación. La presencia de la niña en medio de aquellos hombres solo aumentaba la sensación de horror. Miré a Richard con una mezcla de incredulidad y rabia, esperando alguna explicación que pudiera justificar este acto inhumano. Sé que Sally no es una criminal, María. Pero es crucial para entender la naturaleza del parásito y cómo afecta a diferentes huéspedes. Necesitamos ver cómo se comporta en situaciones extremas, y esta es una oportunidad perfecta para eso. Eso es una locura. Ella es solo una niña. No puedes hacerle esto. Estoy consciente de sus preocupaciones, pero el conocimiento que obtendremos podría salvar muchas vidas. Solo siéntense y observen mi hipótesis. Mientras Richard hablaba, Finn presionó otro botón y la puerta opuesta comenzó a abrirse. Richard se acercó a mí con el micrófono. Dile a esa niña que todo saldrá bien y que después de esto tendrá descanso. No pienso mentirle, dije, molesta, mirándolo con odio. ¿Quién dijo que será mentira? Su mirada amenazante me obligó a tomar el micrófono con temor. Lo activé dudando de lo que hacía, pero el Dr. Green me tomó del hombro y asintió con una sonrisa nerviosa. Sally, ¿me escuchas? Sally pareció reconocer mi voz y miró a su alrededor, tratando de encontrarme. Doctora María, ¿es usted? Sí, pequeña, soy yo. Dije con un tono dulce y tierno, como una madre calmando a su hijo. Escucha bien, pequeña. Todo saldrá bien, quédate con esos hombres y después de esto podrás descansar todo lo que quieras. ¿Después de qué? Preguntó Sally, exaltada. No sabía qué responder, pero antes de pronunciar una palabra, Richard me arrebató el micrófono y dijo: Sáquenlo. Cuando la puerta se abrió por completo, un aterrador silencio se apoderó del lugar. 5 segundos después, escuchamos pasos fuertes y rugidos ensordecedores. De la puerta salió otra criatura, con cadenas en el cuello y el overol desgarrado. Al ver a sus presas, intentó arrancarse las cadenas desesperadamente mientras emitía rugidos que aturdían a todos en el lugar. Sally, al verlo, mostró una cara de profundo terror al presenciar a un ser que alguna vez fue humano comportándose como un animal rabioso. Escuchen todos, el trabajo que tienen que hacer es simple. Proteger a la señorita que tienen en medio, háganlo y su condena se reducirá. Los prisioneros retrocedieron, formando un círculo protector alrededor de Sally. La niña, temblando, miró a su alrededor en pánico. La bestia estaba desesperada por escapar y matar, tirando de las cadenas con tal fuerza que la sangre brotaba de su cuello. Sally lloraba, y algo dentro de mí se rompió al ver esa escena. Quise hacer algo, quise salir de la habitación para ir por Sally y sacarla, pero antes de que pudiera mover un músculo. Sáquenlo. La bestia golpeó el suelo y rugió con una furia aún más intensa antes de lanzarse a toda velocidad hacia sus presas. Los prisioneros se prepararon para defenderse, pero el monstruo saltó sobre 3 de ellos y se abalanzó sobre uno, derribándolo al suelo. Sin perder un segundo, la bestia comenzó a devorar la cara del hombre, exponiendo su cráneo mientras la sangre manaba en torrentes.
Otro prisionero, armado con un hacha, intentó atacar, pero la bestia lo detuvo, arrebatándole el arma y asestándole un golpe mortal en la cabeza. Un tercer prisionero, con un machete, trató de decapitar al monstruo, pero este, con la rapidez de un rayo, usó el hacha para clavársela en el pecho y luego lo lanzó lejos. El hombre con el hacha se levantó tambaleante, solo para ser atrapado por la bestia, que le arrancó la cabeza de un tirón, llevándose parte de la columna con ella. Los tres prisioneros restantes formaron una barrera alrededor de Sally, protegiéndola con sus cuerpos y armas. La bestia, en un acto macabro, usó la columna de su víctima como un látigo, haciendo que la cabeza girara en el aire como un arma medieval. Uno de los hombres, armado con una hoz, intentó huir, pero la criatura lanzó la cabeza decapitada hacia él, derribándolo al instante. Otro prisionero, con una lanza, y su compañero, con un martillo, se lanzaron al ataque. La bestia, sin embargo, saltó hacia las paredes y comenzó a treparlas como una araña salida de las peores pesadillas. Desde su nueva posición, el monstruo saltó hacia sus dos atacantes, pero el hombre de la lanza logró alzar su arma y apuñalar a la criatura en el hombro izquierdo. Aunque herida, la bestia retiró la lanza sin inmutarse y, con una fuerza sobrehumana, la lanzó de vuelta, atravesando la cabeza del prisionero y clavándolo en la pared a unos 10 centímetros del suelo. El hombre del martillo sujetó a Sally e intentó llevarla hacia una de las puertas, pero el infectado lo agarró por los pies, haciéndolo soltar a la niña y caer al suelo. Desesperado, el hombre del martillo golpeó repetidamente a la bestia, pero antes de que pudiera asestar el golpe final, la criatura lo agarró por la boca con ambas manos y, en un acto de brutalidad extrema, le dividió la cabeza en dos. La bestia, bañada en sangre y tripas, se detuvo por un momento, sus ojos carentes de humanidad recorriendo la sala. Sally, temblando de miedo, quedó en el suelo, rodeada de los restos de los prisioneros. Pero para su sorpresa, el monstruo no le prestó atención. Era como si no pudiera verla, como si ella no existiese en su retorcido mundo de violencia y muerte. El prisionero que había sido noqueado por la cabeza lanzada recuperó lentamente la consciencia. Al abrir los ojos y ver el caos a su alrededor, su rostro se contrajo en una mueca de horror y rabia. Levantándose con dificultad, tomó la hoz que había caído cerca de él y se lanzó hacia la bestia con un grito desesperado. La criatura, al escucharlo, giró sobre sí misma y lo interceptó en el aire, sus ojos llenos de un odio visceral. Antes de que el prisionero pudiera reaccionar, la bestia lo agarró por el cuello y lo levantó del suelo. Con una fuerza descomunal, lo estrelló contra la pared, una y otra vez, hasta que el sonido de los huesos quebrándose se mezcló con los gritos de dolor. El monstruo, como si disfrutara de su brutalidad, clavó sus garras en el pecho del hombre, con un movimiento rápido, arrancó su corazón a un palpitante. El cuerpo sin vida del prisionero cayó al suelo con un sonido sordo, mientras la bestia lanzaba el corazón a un lado con desdén. En ese momento, un equipo de soldados irrumpió en la sala. Armados hasta los dientes, se movieron rápidamente hacia Sally. Uno de ellos, con una voz firme pero tranquilizadora, le dijo: Tranquila, pequeña. Vamos a sacarte de aquí. Mientras uno de los soldados recogía a Sally, otro se colocó frente a la bestia, apuntando con un arma especializada. La criatura, al notar la presencia de los soldados, huyó y se lanzó hacia ellos. Pero antes de que pudiera llegar, el soldado apretó el gatillo. El arma emitió un destello brillante y un proyectil luminoso voló hacia la cabeza del monstruo. El impacto fue instantáneo y devastador. La cabeza de la bestia explotó en una lluvia de sangre y fragmentos óseos. El cuerpo cayó inerte al suelo con un estruendo. La sala quedó en silencio, salvo por los sollozos de Sally y el sonido de los soldados asegurando la zona. Desde mi posición detrás del cristal, sentí un alivio mezclado con horror. Richard, sin embargo, mantenía una expresión de satisfacción. Bueno, eso fue educativo. ¿Alguien tiene dudas? Estoy seguro que tienen muchas.
Eres un monstruo. Lo sé, muchas me han dicho eso. ¿Qué rayos fue eso? Mi hipótesis es que, como Sally está técnicamente infectada con el parásito, los otros infectados la ignorarán porque, en esencia, ella es igual a ellos. Me quedé mirando a Richard, tratando de entender cómo alguien podía hablar con tanta frialdad sobre lo que acabábamos de presenciar. Mi corazón latía desbocado, y la imagen de Sally en medio de esa carnicería aún estaba grabada en mi mente. ¿Y todo esto solo para probar tu hipótesis? Podrías haberla matado. Pero no lo hice. Y gracias a este experimento, sabemos más sobre el parásito y su comportamiento. Todo conocimiento tiene un precio. El Dr. Green se veía tan perturbado como yo, pero no dijo nada. Richard, por su parte, parecía completamente satisfecho con los resultados de su cruel experimento. El soldado que sostenía a Sally la acercó a mí y al Dr. Green. Sally, con los ojos llenos de lágrimas, corrió hacia nosotros y se abrazó a mí, sollozando. «Todo está bien, pequeña. Estás a salvo ahora», le dije con suavidad, tratando de calmarla. Mientras Sally lloraba en mis brazos, lancé una última mirada de desprecio hacia Richard, quien simplemente sonreía. ¿Y ahora qué? El tono de duda y molestia en la voz de Green era palpable. Finn y Richard intercambiaron miradas. Esta vez, Richard volvió a su semblante serio y se acercó al cristal, contemplando la carnicería que acabábamos de presenciar. Lo único que queda es revelar la verdad. Green y yo lo miramos confundidos, tratando de entender el alcance de sus palabras. ¿A qué se refiere con eso? Pues a revelar la verdad de todo lo que hace el parásito. ¿Acaso lo que dije no fue muy claro? ¿O necesitas que te lo explique con manzanas para ver si entiendes mejor? El tono de Richard era molesto y sarcástico, lo que solo aumentó nuestra confusión y frustración. Pero señor, hoy dimos la noticia de que el parásito no causa nada más que la muerte. Si decimos la verdad, seguro la gente entrará en pánico y habrá anarquía en la sociedad. Intenté razonar con él, aunque mi voz estaba cargada de molestia y temor. Richard volteó a verme, con su expresión seria. Estoy consciente de ello, señorita María. Sin embargo, creo que el caos iniciará tarde o temprano. ¿Sabe cuántos casos de asesinato se han dado hoy? 5. De cortesía de su esposo, el sheriff Walter, recibí el informe de que hoy hubo 5 casos de asesinatos brutales en la ciudad de Morrison, la ciudad más segura del país. Además, los casos coinciden con la brutalidad que estas bestias provocan. Tal vez no hoy, pero será mejor que preparen todo para lo peor. La seriedad en la voz de Richard era innegable. A pesar de su actitud cretina, era evidente que comprendía la magnitud de la situación. Miré a Richard, sorprendida por el cambio en su tono. ¿Y qué sugiere que hagamos? Debemos prepararnos. Informar a las autoridades, desarrollar protocolos de seguridad y encontrar una manera de contener y posiblemente curar esta infección. La verdad debe salir a la luz, pero de una manera controlada. El Dr. Green asintió lentamente mientras yo sentía una mezcla de miedo y determinación. ¿Cree que nos deje hacer un examen a Sally? Digo, para ver si logramos encontrar alguna solución antes de hacer algo que podría afectar al mundo. Richard volteó a ver a Green. Se tomó unos segundos para pensar y asintió. En los siguientes cuartos hay un laboratorio, es pequeño, pero tiene el equipo necesario para lo que necesitan. Ambos asentimos y tomando a Sally de la mano, la llevamos al laboratorio para hacerle algunas pruebas y exámenes para poder encontrar mínimo una pequeña pizca de esperanza y una posible solución a este maldito parásito. Desde entonces, pasó una hora. Salimos del lugar y nos quedamos esperando el auto una vez más. Sally no pudo venir con nosotros por obvios motivos, pero Richard prometió mantenerla a salvo y lejos del peligro. El Dr. Green intentaba hablar, pero las palabras no salían de su boca. Yo ni siquiera lo intentaba. Todo por lo que habíamos trabajado durante estos 2 meses parecía inútil. En las condiciones actuales, una cura no sería posible. Creíamos que Sally podría tener una posible solución, pero no encontramos nada. Su sangre era idéntica a la de aquellas bestias, y descubrimos que Sally regeneraba sus heridas más rápido de lo común. Aunque era un descubrimiento interesante, no nos condujo a ninguna solución. Las pruebas confirmaban que estaba infectada y que no había ninguna diferencia con las bestias que nos acechaban.
Era algo que no comprendíamos. Eso imposibilitaba cualquier esperanza de encontrar una cura. No había nada que hacer. Lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas mientras intentaba contener el llanto. Yo les diré a los medios. Lo miré confundida. Green me devolvió la mirada con una expresión directa y decidida. Pero doctor, usted dio la noticia. No será buena idea que lo haga usted. Además, ¿cuándo lo hará? No ahora, no mañana. Tal vez no pronto. Pero cuando las cosas estén al borde de perder el control, creo que será el momento de decir la verdad para que todos se preparen con sus familias y seres queridos. Respondió con serenidad justo antes de que el auto llegara a recogernos. Antes de subir, eché un vistazo al lugar. Una marejada de pensamientos inundó mi mente. ¿Estaba realmente lista para lo que se avecinaba? ¿Cómo íbamos a salir adelante de esta situación? Con estas preguntas resonando en mi mente, me dirigía hacia el auto y subí cuando éste se puso en marcha, llevándonos de regreso a nuestro hogar. En otras noticias, los casos del parásito Moonlight han aumentado de los 5 millones a más de 9 millones. Muchas ciudades han entrado en cuarentena para tratar de contener este parásito, y la Organización Mundial de la Salud continúa buscando una vacuna. Además, los índices de violencia han experimentado un alza en los últimos días, no solo aquí en Morazán, sino también en otras partes del mundo. Mantendremos informada a nuestra audiencia. Buenas tardes. La situación del parásito Moonlight ha empeorado con el tiempo, con más de 20 millones de personas afectadas. Al mismo tiempo, los asesinatos y actos de brutalidad han aumentado en diferentes países y estados. Se recomienda limitar las salidas de casa y solo salir para adquirir alimentos esenciales, con el fin de prevenir más contagios y evitar convertirse en víctimas de la violencia. Interrumpimos este programa para informarles sobre los últimos sucesos internacionales. Los casos de infección han superado los 100 millones, y la violencia no ha cesado. Esta situación es sumamente preocupante, ya que carecemos de patrones o indicadores claros sobre lo que está sucediendo. Esperen un momento. Me informan que el Dr. Green tiene un mensaje importante para compartir con nosotros. Pasamos con él en este momento. Agradezco a todos su atención. Tengo noticias, aunque no serán de agrado de todos. Las últimas 5 semanas han sido un auténtico caos. No solo la pandemia ha empeorado, sino que los niveles de violencia se han disparado. Y luego, la noticia que nos dio ese tal Dr. Green no hizo más que añadir preocupación. Revelar que el parásito transforma a la gente en bestias salvajes no es precisamente reconfortante. Aunque dio una explicación a la violencia descontrolada, no ayuda a calmar los ánimos. Todos se dirigen a la planta baja del edificio, habrá una reunión comunitaria en el lobby del edificio. Allí discutiremos los planes para mañana temprano. Nos han informado que abandonaremos la zona a primera hora para dirigirnos a un punto seguro de la ciudad. Aunque muchos lugares no fueron seleccionados, tuvimos la suerte de que nuestro edificio sea uno de los elegidos. Lincoln, cariño. ¿Estás listo? Volteé para ver a mi madre, una mujer de 53 años, con cabello rubio, ojos azules y una mirada melancólica, la cual trataba de ocultar con una expresión seria. La vi sujetando una libreta y una pluma, con Lily a su lado. La observé con seriedad y asentí sin decir una palabra. Los tres salimos de la casa y seguimos a los demás vecinos. Descendimos las escaleras y llegamos al lobby, donde había muchas sillas dispuestas para todos los presentes.
Frente a ellas, se encontraba un banco y una pantalla de tela. Nos sentamos en medio de todos y esperamos el inicio de la reunión. Lily jugaba con sus manos mientras mi madre y yo aguardábamos impacientes. Observé a muchos de mis vecinos conversando entre ellos, mientras otros parecían inquietos, moviendo nerviosamente sus manos y pies. No los culpaba. Después de 5 minutos de espera, la reunión dio inicio. Frente a nosotros se encontraba el sheriff Walter, acompañado por la chica asiática del otro día. Ella parecía nerviosa y fatigada, mientras que el sheriff lucía sus características ojeras y una mirada seria. Buenas noches a todos, seré muy rápido. Como saben, la situación actual es bastante crítica y muy pocas zonas fueron evacuadas hacia lugares seguros. Afortunadamente, nosotros fuimos de esas zonas seleccionadas. Procederé a explicar cómo será el proceso de evacuación mañana, así que presten mucha atención. Mañana a las 7 de la mañana vendrán 2 camiones militares, con los suficientes asientos para todos. Nos llevarán a la zona segura, que será la Universidad del Lovecraft Institute. Desde ahí nos organizaremos para reforzar el lugar y esperar a que el ejército venga a evacuarnos de la ciudad. Si tienen dudas, no duden en preguntarme y yo con gusto trataré de responderlas. Al instante de que dijo eso, una ola de preguntas y murmullos reinó en la zona. Nosotros permanecíamos tranquilos mientras que los demás querían hacer sus preguntas de manera desesperada. ¿Por qué fuimos los únicos seleccionados? Es porque mi esposa, la doctora María Trigón, ha estado en contacto con el capitán del ejército Richard Miller. Gracias a eso y a mi antiguo servicio en el ejército, el edificio fue uno de los pocos afortunados en ser seleccionados. Hay mucho escándalo en las calles, ¿por qué no haces nada? Ese ya no es asunto mío. Desde que los militares tomaron el control, ellos son los encargados de controlar las protestas y los saqueos en las calles. ¿Por qué la universidad es la zona segura? Mi madre volteó a verme, al igual que algunos otros. Luego, el sheriff procedió a explicar. La Universidad del Lovecraft Institute fue elegida como zona segura debido a su ubicación estratégica y sus instalaciones adecuadas para albergar a un gran número de personas. Además, cuenta con medidas de seguridad adicionales que pueden ayudarnos a protegernos mientras esperamos la evacuación completa de la ciudad. Escuché atentamente sus palabras, mientras mi madre asentía con un gesto serio. Era reconfortante tener al menos un plan, aunque la incertidumbre seguía flotando en el aire. La reunión continuó con más preguntas y respuestas, mientras todos intentábamos comprender mejor la situación y prepararnos para el próximo día. Lily seguía jugando a mi lado, ajena a la gravedad de la situación, lo cual me aliviaba en cierta medida. Bueno, creo que esas fueron todas las preguntas. Será mejor que todos preparen sus cosas para mañana. En un rato más, mi esposa y yo pasaremos casa por casa para hacer un chequeo. ¿Y de qué se trata el chequeo? Para ver si no hay ninguna persona infectada. Al escuchar eso, un pánico momentáneo se apoderó de algunos, con gritos y murmullos propagándose por la zona, pero el sheriff no tardó en controlar la situación. Tranquilos. No hay indicios de que ninguna persona aquí esté infectada con el parásito. Sin embargo, fue un requisito necesario para ingresar a la zona segura. La calma regresó, pero se sentía la tensión en el aire. Bueno, eso sería todo por mi parte. Será mejor que todos regresen a sus hogares y preparen sus cosas. Recuerden, solo 2 equipajes por persona. Lo más recomendable es dejar las cosas de valor y priorizar ropa y víveres. Vuelvan a sus hogares, nos vemos en un rato más. Al final de la reunión, nos levantamos y nos dirigimos de vuelta a nuestro apartamento. Mi madre fue a la habitación de Lily para ayudarla a empacar, mientras yo me dirigí a mi cuarto y comencé a preparar mis cosas. Tomé mi mochila verde y guardé en ella mi ropa, junto con algunas cosas como mi cargador y mi computadora. Luego, fui al baño y abrí la estantería con el espejo, sacando mi bote de pastillas. Estaba casi vacío, pero tenía suficientes para 4 días más. Revisé mi celular y noté que tenía numerosos mensajes de mis hermanas deseándonos suerte en esta situación. Agradecí su apoyo y les envié mis mejores deseos antes de apagar el teléfono. Sin embargo, justo antes de hacerlo, recibí una llamada entrante de Valentina. De inmediato, acepté la llamada y acerqué el teléfono a mi oído. Hola, Lincoln. Espero no estar molestando. No, para nada.
¿Cómo has estado? Estoy asustada. Tengo mucho miedo de lo que pueda suceder mañana. Su voz sonaba quebrada, como si estuviera al borde de las lágrimas. No puedo creer que estemos a punto de abandonar nuestros hogares. Hay un gran caos en las calles y muchas personas están muriendo. Esto parece una maldita pesadilla. Sé que es difícil asimilarlo, pero debemos estar preparados para mañana. Mira el lado positivo, tenemos suerte de que nuestras zonas hayan sido seleccionadas para la evacuación. La mayoría de las personas tendrán que enfrentar la anarquía solas. Sí, tienes razón. Sin embargo, no puedo evitar pensar que esto no puede estar sucediendo en realidad. ¿Escuchaste las noticias? Un parásito que mata a las personas y luego las reanima, convirtiéndolas en bestias salvajes sedientas de sangre. Son como muertos vivientes de las películas. Suena ridículo, pero que esto esté ocurriendo es aún más aterrador. Podía sentir el miedo en la voz de Valentina. Si te sirve de algo, en las películas la humanidad siempre gana. Así que es probable que también seamos los que salven el mundo. Escuché una risa leve de Valentina, lo que pareció tranquilizarla un poco. ¿Y tú qué harás? Estoy esperando que me hagan una revisión y luego me iré a dormir para levantarme muy temprano mañana y esperar los autobuses. También te recomendaría que lo hagas. Lleva contigo un arma. Yo llevaré una navaja. Pero estaremos bajo el cuidado de los militares. No creo que sea necesario. Si el mundo está en caos, no dudo que haya personas que intenten entrar a la universidad por la fuerza, o incluso algo peor. Hubo un silencio incómodo y luego escuché a alguien tocando la puerta, seguido de la voz de mi madre y otras dos voces conocidas. Todo saldrá bien. Nos vemos mañana. Adiós, Lincoln. Después de despedirme de Valentina, colgué el teléfono y me dirigí hacia la puerta para recibir a mi madre y a las visitas. Abrí la puerta y me encontré con mi madre junto al sheriff y a su esposa. Era hora de nuestro chequeo. La doctora María comenzó con mi madre, un simple chequeo de temperatura y muestras de saliva. Luego le tocó el turno a Lily. Mientras la doctora atendía a mi hermana, yo permanecía junto al sheriff. No intercambiamos ninguna palabra, simplemente esperábamos a que todo terminara. Finalmente, llegó mi turno. La doctora pareció reconocerme y me hizo la prueba. Surgieron algunas preguntas sobre mi salud, pero todo indicaba que estaba sano. El proceso no tomó más de 15 minutos. Después, ambos salieron del departamento y se dirigieron al de los señores Jenkins. Linky, ¿todo saldrá bien? Volteé para ver a mi hermana, quien parecía asustada y no paraba de temblar. Acaricié su cabello y respondí. Estoy seguro de que sí, Lily. Esperemos que así sea. Me hubiera gustado decirle la verdad, pero, al igual que todos, estaba asustado. Ni siquiera estaba seguro de si podríamos llegar a la universidad sanos y salvos. No tenía fe en lo que el futuro nos deparaba. Después de una cena muy silenciosa, cada uno nos retiramos a nuestras habitaciones para dormir. Mañana sería un día lleno de incertidumbre. Para tratar de olvidar un poco lo que estaba pasando, decidí simplemente dormir y esperar a que sonara el despertador. Apagué el despertador antes de que sonara su molesto timbre. Esta vez, ya estaba despierto antes de que pudiera hacerlo, más bien, estaba listo. No había podido dormir bien anoche. Cuando lo hacía, me sumergía en pesadillas, donde criaturas oscuras me devoraban mientras pedía ayuda, mientras seguía con vida, escuchando llantos y gritos a mi alrededor. Lo peor era que reconocía esas voces, eran de gente que me importaba, gente que gritaba mi nombre, suplicando ayuda. Quise apartar esos pensamientos y fui al baño para asearme. Después de una ducha con agua fría, me vestí y me preparé para la llegada de los autobuses. Eran las 6:30, así que aún tenía algo de tiempo antes de que llegaran. Saqué mi celular y revisé el foro de noticias. No había nada nuevo, solo noticias sobre el parásito y el caos en la ciudad. Después de un rato, vi a mi mamá y a mi hermana salir de su habitación, ambas listas para partir. Mi hermana temblaba y mi madre intentaba ocultar sus lágrimas. Las ignoré mientras Lily se acercaba a mí y me abrazaba. Estuvimos así durante 10 minutos. No me resistí, simplemente dejé que me abrazara. Linky, prométeme algo. ¿Qué cosa, Lily? Prométeme que me protegerás para siempre. Prometo ser tu protector a partir de ahora. Ella sonrió y rió un poco, abrazándome con más fuerza. Mi madre vio esto y sonrió también, pero al notar mi mirada seria y desprovista de emociones al verla, su expresión volvió a ser melancólica.
Aún no había olvidado lo que nos había hecho, cómo había arruinado mi vida. Sin embargo, dejé de pensar en eso cuando vi por la ventana 2 autobuses blindados llegar a la calle. Habían llegado. Los autobuses blindados se estacionaron frente al edificio, y pude ver a los soldados descender para asegurar el perímetro. Las luces parpadeaban en la niebla de la mañana, dándole al momento una sensación surrealista. Tomé una respiración profunda y me volví hacia mi madre Lily. Es hora de irnos. Mi madre asintió, tratando de mantener la compostura, mientras Lily apretaba mi mano con fuerza. Salimos del apartamento y nos unimos a los demás vecinos que también estaban saliendo de sus casas, todos cargados con sus pertenencias esenciales. El miedo y la incertidumbre eran palpables en el aire. Mientras bajábamos las escaleras, el sheriff Walter junto al otro policía joven que estaba con él en el parque estaban organizando a la gente, asegurándose de que todos estuvieran presentes y listos para subir a los autobuses. Nos dio una mirada firme y asintió cuando nos vio acercarnos. Vamos, suban rápido y mantengan la calma. Obedecimos sin decir una palabra. Los soldados ayudaban a la gente a subir a los autobuses, revisando rápidamente nuestro equipaje. Dentro del autobús, encontré un asiento cerca de la ventana y me senté con Lily a mi lado y mi madre detrás nuestro. El interior del autobús era frío y silencioso, solo interrumpido por el murmullo bajo de las conversaciones y el zumbido del motor. Me di cuenta de que muchos de mis vecinos estaban tan asustados como yo, sus ojos reflejaban el mismo miedo y desesperación. Antes de que el autobús avanzara, el sheriff, un pastor alemán con un chaleco y el otro policía subieron y se sentaron en los asientos de adelante, mientras que el perro se acostaba en el piso. No vi a la doctora María, así que supuse que se fue en el otro autobús. Mientras el vehículo comenzaba a moverse, miré por la ventana, observando cómo el paisaje de nuestra ciudad se desvanecía lentamente. En algún momento, me di cuenta de que estaba observando no solo la destrucción y el caos, sino también los rostros de las personas que quedaban atrás. Sus miradas desesperadas y sus gritos en busca de ayuda resonaban en mi mente, recordándome las pesadillas que había tenido la noche anterior. El viaje continuó en un silencio tenso. Podía escuchar a mi madre sollozando suavemente detrás mío, aunque trataba de ocultarlo. Lily se aferraba a mí, buscando consuelo en mi presencia. Yo, por mi parte, trataba de mantenerme fuerte por ellas, aunque por dentro sentía que el miedo me consumía. Con cada kilómetro que avanzábamos, el mundo que conocía se desvanecía más y más. Los edificios en ruinas y las calles desiertas pasaban ante mis ojos como escenas de una película de terror. Intenté no pensar en lo que habíamos dejado atrás, en los amigos y vecinos que no habían tenido la misma suerte que nosotros. Un hombre empezó a toser unos asientos adelante, todos lo voltearon a ver y comenzó una discusión. Ese hombre ha estado tosiendo demasiado. ¿Crees que esté infectado? No se preocupen mi gente, estoy bien, es solo tos. Es todo. ¿Sabes el riesgo al que nos puedes exponer si estás infectado? Ya les dije, no estoy infectado, simplemente tengo los pulmones jodidos. Todos mantengan la calma, no podemos sacar conclusiones tan pronto. Usted cállese, vieja tonta. La discusión creció rápidamente. Hombres y mujeres comenzaron a gritarse y a agredirse físicamente. 2 hombres tomaron al sujeto que estaba tosiendo y lo querían llevar a la puerta, seguramente para sacarlo. Sin embargo, uno de los hombres fue tumbado al suelo por un golpe en la cabeza y el otro fue sujetado por el cuello. Todos vieron lo ocurrido y observamos al sheriff levantando al hombre del cuello, mientras el otro policía le ponía las esposas al atacante en el suelo y el perro gruñía al público mientras protegía al sujeto que agredían. Después de esposar al atacante, el policía se acercó al sujeto que tosía y lo ayudó a levantarse. Todos estaban en silencio, nadie decía nada, solo veían al sheriff, cuya mirada helaba la sangre. ¿Qué mierda les sucede? Ayer se hicieron las pruebas para saber si cada uno estaba infectado o no. Todos salieron negativos, de lo contrario, hubieran sido abandonados en el edificio. Aquellos que se crean superiores para decidir quién baja y quién no, vengan conmigo y tendremos una charla, aunque no tan amigable como la que tuve con estos individuos. Todos los que estaban de pie y habían comenzado a pelear se sentaron en sus asientos. Nadie dijo nada después de la charla, o más bien, la amenaza del sheriff. Walter es alguien muy tranquilo y serio, pero cuando se enoja, es otra historia. Volví a mirar por la ventana, viendo el caos y cómo mi vida y planes habían sido arruinados por la situación actual. Todo lo que tenía en mente sobre mi futuro se había ido al caño gracias a la pandemia.
Aunque creo no ser el único, mis compañeros y conocidos seguramente piensan lo mismo y se preguntan cómo fue que, de un día para otro, el mundo se fue a la total mierda. Después de un rato más en silencio, pude ver la universidad militarizada. Había soldados vigilando la entrada principal y muchos vehículos blindados cubriendo las calles, de modo que la única entrada por la cual pudiéramos acceder con vehículos fuera esta. Al detenernos y bajar, nos hicieron formar una fila y ordenaron a las personas que no conocían el instituto dirigirse a la sala de reuniones para conocer las instalaciones y plantear las nuevas normas de seguridad. Los estudiantes, en cambio, fuimos enviados a la cancha de fútbol para escuchar indicaciones. Antes de separarnos, me despedí de Lily y mi madre se la llevó con los demás adultos y jóvenes. Mientras tanto, yo y otros estudiantes como yo, que habían llegado en autobuses anteriores, observamos cómo llegaban 4 autobuses más. Eso significaba que ya estábamos todos. Vi a muchas personas bajar de los autobuses, y entre ellas, pude observar a Valentina junto a su grupo de amigas. Después de que nos dieran la indicación de separarnos en 2 grupos y de que los estudiantes se despidieran de sus familias con abrazos y besos, los últimos estudiantes se acercaron. Valentina hablaba con sus amigas, pero al verme, una sonrisa de alivio se dibujó en su rostro y me saludó. Le devolví el gesto y nos preparamos para escuchar las indicaciones. Una vez que todos habíamos llegado a la cancha, un lugar bastante grande, un soldado nos indicó que seríamos divididos en grupos de 6 personas para ayudarnos entre nosotros. Si alguna persona necesitaba ayuda, nosotros la apoyaríamos y esperaríamos a que un militar u otra autoridad llegara para encargarse de ello. Así fue como muchos de nosotros fuimos divididos e integrados en los grupos. Para mi suerte, me tocó estar junto a Valentina y, para su suerte, le tocó estar junto a sus amigas. En nuestro grupo también estaban 2 estudiantes que pude reconocer, Ian y Brian. Ambos eran jugadores de fútbol americano y, por ende, eran fornidos y muy altos. Ian tenía algo muy característico. Su pelo estaba teñido de verde, a diferencia de Brian, que tenía su cabello rubio. Una vez todos juntos, Valentina, tratando de aliviar el ambiente, me presentó a sus amigas. Oye Lincoln, me gustaría presentarte a mis amigas. Ellas son Lauren y Amanda. Saludé con educación, Valentina me presentó a sus amigas. Amanda tenía el cabello negro y largo, vestía con ropa que parecía costosa, y tenía una actitud algo seria pero amigable. En contraste, Lauren parecía ser más extrovertida y con una actitud enérgica. Tenía el cabello corto y negro y vestía una playera de una banda de metal. Así que tú eres ese Lincoln del que Vale tanto hablaba. Es un placer. Igualmente. Dije mientras Lauren me estrechaba la mano con tanta fuerza que empezaba a lastimarme. Después de soltarme, vi a Amanda sonreír antes de hablar. Vale habla mucho de ti, y, por lo que veo, si eres alguien interesante. Valentina pareció sonrojarse un poco con eso, y yo también. Ese comentario me había incomodado un poco. No sé de qué hablas, casi no hablo mucho de él con ustedes. Pero si siempre estás como, Lincoln esto, Lincoln lo otro. Dijo Lauren mientras reía y le daba palmadas a Vale en la espalda. Por cierto, lindo cabello blanco. ¿Dónde te lo pintaste? No me lo pinté. Entonces, ¿qué hiciste para que estuviera así? ¿Será por tanto estrés? Ya déjenlo, no lo hago bien con tantas preguntas. No te pongas mañosa babosa, solo es pura curiosidad. No, simplemente nací con el cabello así. Es, por así decirlo, genética de mi madre. Ambas se me quedaron viendo con confusión mientras Valentina se cubría la cara de vergüenza. Vaya, eso es inusual. Nunca había conocido a alguien con cabello blanco natural a tu edad. Pues yo creo que se le ve bien bonito, le da un toque único. Dijo mientras veía a Ian y a Brian hablando entre ellos. Parecía que no querían interactuar con nosotros en lo más mínimo. Luego llegó un soldado y nos ordenó a nuestro grupo desalojar las sillas y mesas de un edificio para que algunas personas pudieran dormir. Asentimos y nos dirigimos a la zona indicada, un edificio de 2 pisos. Nos organizamos y nos dividimos en parejas para comenzar a desalojar los salones. Amanda fue quien organizó las parejas, así que muchos terminamos con gente que no esperábamos. A Valentina le tocó con Lauren, Brian con Amanda, y a mí me tocó con Ian. Nos encontrábamos desalojando sillas y mesas. Ian parecía que quería presumir su fuerza conmigo, levantando varias sillas a la vez y cargando mesas pesadas sin mucho esfuerzo. Mira, Lincoln, puedo cargar estas 2 mesas de una sola vez. Esto es pan comido para mí.
Ya veo. Respondí sin mucho interés, concentrado en mover mis propias sillas. Ian no pareció darse cuenta de mi indiferencia y continuó con su demostración de fuerza. ¿Viste eso? Estos músculos no son solo para el show. El fútbol americano realmente te pone en forma. Supongo. Respondí secamente, sin levantar la vista de mi tarea. Ian, frustrado por mi falta de entusiasmo, trató de entablar más conversación. ¿Y tú, Lincoln? ¿Haces algún deporte o algo para mantenerte en forma? Pues realmente no mucho, solo lo necesario, aunque sé defenderme bien. Oh, ya veo. Bueno, siempre es bueno mantenerse activo, ¿no? Pues creo que sí. El silencio incómodo se instaló entre nosotros mientras continuábamos moviendo las sillas y mesas. Ian seguía intentando sacar algún tipo de respuesta más animada de mí, pero yo no estaba de humor para sus patoaventuras. Oye, ¿por qué tan callado? Estamos haciendo un buen trabajo aquí. Un poco de charla no haría daño, ¿verdad? Claro como el agua. Ian se rindió finalmente y dejamos de hablar, concentrándonos en nuestra tarea. A pesar de su insistencia en demostrar su fuerza y mantener la conversación, yo prefería enfocarme en el trabajo y mantenerme en silencio. Sabía que, una vez que fuéramos evacuados, probablemente no volvería a verlo, así que no veía la necesidad de establecer una relación. Terminamos de desalojar el salón y nos reunimos con los demás. Valentina y Lauren habían terminado su parte y se acercaron a nosotros. ¿Todo bien por aquí? Sí, todo bien, ¿qué hay de ustedes? Todo despejado, los demás también están terminando. Después de finalizar nuestras labores, nos asignaron más tareas, como desalojar edificios más altos, revisar los muros de defensa de la universidad, instalar reflectores de emergencia, verificar las alarmas contra incendios, y transportar equipaje a zonas específicas, entre otras cosas. Tras un día largo y agotador, finalmente fuimos a descansar un rato. Al llegar la noche, nos reunimos con nuestras familias. Algunos de mi grupo se encontraron con sus padres y hermanos, mientras que otros, que habían llegado solos a la universidad, estaban solos. Yo me reencontré con mi madre Lily. Mi madre me saludó y me abrazó, aunque ella notó que lo hacía más por obligación que por verdadero afecto. Después de un breve pero emotivo momento, el sheriff Walter se presentó en la zona. Un militar le entregó un megáfono y comenzó a hablar. Atención a todos. Es un placer ver que han reforzado las defensas y organizado todo para los refugiados. Ahora, es mejor que todos vayan a descansar. Los grupos seguirán siendo los mismos, pero ahora tendrán la ventaja de estar con sus familias. Cada grupo será guiado a una zona para dormir, donde los militares o policías estarán vigilando. Por favor, sigan las instrucciones. Buenas noches a todos. Asentimos y seguimos las órdenes. Me uní al grupo con mi madre y mi hermana, y comenzamos a caminar. Vi a Amanda y Lauren con sus padres, mientras que Ian y Brian parecían estar solos. Valentina también caminaba sola. Me acerqué a ella con Lily para hacerle compañía. Hola, Lincoln. Mira, traje a alguien que quiere saludarte. Hola, vale. Hola, pequeño angelito, dime, ¿cómo estás? Bien, aunque un poco asustada por lo que está pasando. Eso es entendible, yo también estoy asustada. Pero, si vemos el lado amable, estamos juntos en esto. Tienes razón, eso me alegra muchísimo. Continuamos caminando juntos. ¿Estás sola otra vez? Le dije a Valentina, adoptó una expresión seria y triste. Sí. Mis padres están de viaje de negocios, como siempre. Me quedé con Lauren y Amanda. Ya han salido varias veces. En realidad, no estoy triste de que no estén aquí, más bien estoy preocupada por lo que les pueda pasar. No era muy hábil con las palabras y no sabía qué decir, solo le dije. No estás completamente sola. Estás conmigo, con Lauren y Amanda. Además, ellos son doctores y son importantes en esta situación. Deben estar seguros en alguna zona de evacuación. Después de decir eso, ella me sonrió y mientras caminábamos, apoyó su cabeza en mi hombro. Me sorprendí por su gesto, la miré y vi una sonrisa en su rostro, aunque también un leve rubor. No pude evitar ruborizarme yo también. Llegamos a uno de los edificios que habíamos desalojado y nos instalamos en uno de los salones. Los militares nos proporcionaron bolsas de dormir, almohadas y sábanas para que estuviéramos cómodos. Decidimos dormir todos juntos, aunque Brian y Amanda dudaron al principio.
Amanda fue convencida por su familia, y Brian aceptó a regañadientes por las súplicas de Ian. Nos estábamos preparando cuando escuchamos pasos fuera de nuestra zona. Al asomarnos, vimos al sheriff Walter, a su compañero policía y el perro, acompañados por su esposa, quien nos saludó amablemente. Parece que me toca vigilar esta zona. Espero que no les importe que mi esposa duerma aquí. No, para nada, dijo Amanda mientras hacía espacio para la doctora María. Vi al sheriff cerrar la puerta y dirigirse a su compañero en la ventana. ¿Qué tanto estás viendo? Nada realmente. La universidad está tranquila, los edificios están apagando las luces y... hay disparos y gritos, pero pequeñitos. Bueno, lo normal, supongo. Disculpen oficiales, ¿está todo bien? Sí, todo está bien, solo estamos vigilando que no entre gente por esta zona. Espere. ¿Acaba de decir, gente? Sí, solo unos pocos fuimos elegidos para esta zona segura. No sería sorprendente que hubiera anarquía y personas que intentaran entrar aquí por la fuerza, o incluso algo peor. Esas cosas. Al mencionar eso, el otro policía y yo nos pusimos nerviosos. Por otra parte, dime, ¿cómo te llamas? Me llamo Lincoln Drietch. Es un gusto, muchacho, ese de ahí se llama Sergio, y pues bueno, no creo que sea necesario presentarme. También es un gusto para mí, estoy a tus órdenes, muchacho. Saludé a Sergio. Miré por la ventana y vi un ambiente oscuro con algunas áreas fuera de la universidad iluminadas por incendios en casas y edificios. Los sonidos de disparos y gritos resonaban en el aire, algo aterrador pero que, gracias a la distancia, teníamos cierta tolerancia para escuchar. Fue buena idea que trajeras tu navaja, chico. Espere, ¿cómo lo supo? Hablas con un veterano del ejército. Sé cuando alguien está armado y cuando no. Y parece que tu amiga también lo hizo. Miré a mi grupo y vi a Valentina hablando con sus amigas y la doctora. En su bolsillo, noté algo metálico y brillante. Sonreí, parecía que había aceptado mi propuesta. Bueno, chico, las luces se apagarán pronto. Será mejor que duermas. Mañana será un día movido. ¿No necesitan ayuda? Puedo acompañarlos en la guardia si quieren. No, gracias. El trabajo que hiciste hoy fue más que suficiente. Nosotros nos encargamos. Ve con tu familia y descansa. Asentí y me fui. Regresé con el grupo y me acomodé en mi bolsa de dormir. Pronto, las luces se apagaron, indicando que era hora de dormir. Todos se despidieron y deseamos buenas noches entre nosotros. Me despedí de Lily y Valentina, y me recosté. Miré el techo del aula, sintiendo una extraña mezcla de calma y nerviosismo. A pesar de las circunstancias difíciles que rodeaban la universidad, me sentía seguro junto a mi grupo y nuestras familias. Aunque todo era incierto, el hecho de estar juntos brindaba cierto consuelo. Esperaba que todo esto acabara pronto, con la confianza en que la humanidad siempre encuentra una manera de superar las adversidades. Mis párpados comenzaron a pesar, y mi mente se sumergió en un estado de somnolencia. Cerré los ojos y me dejé llevar por el sueño, esperando un nuevo día. En medio del silencio de la noche, los sonidos distantes de la ciudad en crisis se desvanecían lentamente, y poco a poco me sumergí en un sueño profundo, anhelando el amanecer que traería consigo nuevas esperanzas y desafíos. Señor, todos los civiles están en las zonas de evacuación. Esperamos sus órdenes. Bien, mañana a primera hora los helicópteros llegarán y llevarán a los civiles a la base. Preparen todo para... Señor, ¿qué ocurre? Por la Madre Santa, ¿qué es eso? Me levanté sobresaltado por el estruendo que resonó a lo lejos. A mi alrededor, todos parecían igual de alarmados. Al voltear hacia el sheriff y Sergio, los vi acercarse a la ventana que habían cubierto con las cortinas. Ambos las abrieron de golpe y lo que vimos nos dejó a todos atónitos. El perro ladraba a la puerta del salón. Un gran destello naranja se reflejaba en la ventana. Me puse de pie para observar lo que sucedía, pero pronto lamenté haberlo hecho. Ante mis ojos se desplegaba un panorama desgarrador. La ciudad estaba siendo bombardeada, las llamas devoraban todo a su paso.
Era como si estuviéramos viendo el mismísimo infierno desatarse ante nosotros. No podía creer lo que estaba viendo. Nada podía empeorar la situación. Santo Dios. ¿Pero qué demonios fue eso? No lo sé, no alcanzo a ver nada más que humo y fuego. Empezamos a escuchar pisadas fuera del salón y, al acercarnos a la puerta, escuchamos a muchos soldados corriendo en los pasillos. ¿Qué demonios estaba pasando? Manténganse en este lugar, en un momento regreso. Óigame, ¿no? ¿A dónde se supone que va? Están pidiendo el apoyo necesario para cubrir las entradas. Es muy posible que esto sea un ataque. ¿Ataque? ¿Pero de qué? No lo sé, quizá manifestantes de mierda. Espérame, voy contigo. No, necesito que te quedes aquí. Debe de haber alguien que cuide a los civiles y necesito que seas tú. Pero, yo. No es una discusión, necesito que cuides a María y a estas personas. Sergio parecía estar en duda, pero después de pensar unos segundos, asintió con la cabeza y ayudó a Walter a quitar la mesa y sillas de la puerta para que pudiese salir. La habitación se puso tensa al momento en que Walter abrió la puerta y vimos a uniformados correr a toda prisa y en orden. María corrió hacia el sheriff y lo tomó fuertemente del brazo. Por favor, ten mucho cuidado. Lo tendré, no te preocupes. Dije antes de cerrar la puerta y unirme a los demás uniformados que salían de los salones y se integraban con el resto. Trotamos por el pasillo y pude ver a muchos soldados reforzando las puertas de los salones donde había más civiles. Salimos del edificio y nos dirigimos al edificio principal de la universidad, que ahora se utilizaba como zona de reuniones. Al entrar, vi aproximadamente a unos 100 soldados reunidos, esperando a alguien. Un soldado me miró con confusión, pero al ver mi boina y el símbolo que llevaba, pareció reconocerme y volvió a mirar hacia adelante. Luego, en un escenario improvisado, apareció alguien a quien no tardé en reconocer. El coronel de este grupo militar, Connor Johnson. Era un hombre bastante alto, con un uniforme militar, una barba frondosa y una boina militar que cubría su calvicie. Tomó un megáfono y comenzó a hablar. Atención a todos, soldados. En este momento estamos bajo ataque. Los drones que vigilan el área de la universidad han avistado una gran multitud acercándose aquí. Sin embargo, al hacer chequeos, descubrimos que se trata de algo peor, se trata de esos infectados. Todos quedamos atónitos al escuchar eso. Saber que esas criaturas se acercaban hacia nosotros para atacarnos era una idea que helaría la sangre a cualquiera. Sin embargo, mantuvimos la compostura aunque la tensión en el ambiente era palpable. Pero aún así, eso no significa que nos vayamos a rendir. He contactado con la base militar y nos informaron de que los helicópteros llegarán mañana a primera hora. Por lo tanto, todos deben ponerse en posiciones de ataque y resistir hasta el amanecer. Nuestra misión es priorizar el cuidado de los civiles. Todos los soldados hicieron una señal, colocando su palma en el pecho, sobre el área del corazón, y respondieron al unísono. ¡Señor! ¡Sí, señor! Luego, todos se dispersaron hacia sus posiciones. Me acerqué al coronel para hablar con él. Antes de partir, notó mi presencia y, después de unos segundos, también me reconoció. Señor, he venido a ayudar, soy Walter Azrael Trigón, me da mucho gusto verte, muchacho. Aunque, no entiendo cómo terminaste involucrado en todo esto. Vine a ayudar en lo que pueda, coronel. La situación es grave y necesitamos trabajar juntos para proteger a los civiles y mantener la calma. Además, mi esposa y mi primo están aquí y quiero que sean evacuados y que lleguen a la base militar lo más pronto posible. El coronel Connor asintió, pareciendo apreciar mi determinación. Entiendo. Agradezco tu disposición, Walter. Necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir en estos momentos difíciles. Nos estrechamos la mano brevemente antes de que él se dirigiera a coordinar las defensas junto con los demás oficiales. Mientras tanto, yo me preparé para enfrentar lo que sea que estuviera por venir. Me encontraba en una zona cercana a la entrada principal, la cual según los drones era el punto donde se aproximaban la mayoría de los infectados.
En la oscuridad, solo podía distinguir las calles tenues, apenas iluminadas por los faros que apenas lograban alumbrar la zona. Estuve esperando junto a los 50 soldados que me acompañaban por minutos, que se convirtieron en casi una hora. El frío viento de la noche azotaba nuestros cuerpos, haciéndonos temblar, pero nada de eso importaba. Nuestra atención estaba completamente enfocada hacia adelante, preparados para lo peor. Yo sujetaba mi rifle automático, con una pistola secundaria y un cuchillo militar guardados en mi cinturón. Miré la hora en mi mano izquierda. Eran las 3:35 a.m., era una madrugada fría y tensa. Y cuando mi reloj marcó las 3:36 a.m., ocurrió. Las luces de la calle se apagaron de repente, sumiéndonos en la oscuridad. Los soldados profesionales se adaptaron rápidamente, mientras que los menos experimentados encendieron los reflectores de emergencia, iluminando la universidad pero dejando las calles aún en penumbra. Dos militares encendieron y apuntaron dos linternas de alta potencia a la calle, bañando el área con un resplandor blanco que anunciaba el comienzo de una batalla. Poco a poco, comenzamos a escuchar rugidos y lamentos en la oscuridad, enviando escalofríos por nuestra espina dorsal. Todos recargamos nuestras armas y apuntamos, mientras que los soldados más jóvenes parecían luchar contra el pánico. Un ligero temblor comenzó a estremecer el suelo, como si una horda de toros se acercara a toda velocidad. Queríamos huir, queríamos correr, queríamos gritar, pero no podíamos. Nuestro objetivo era proteger a los civiles, a nuestros seres queridos y a nosotros mismos. Y cuando mi reloj marcó las 3:40 a.m., la matanza comenzó. Escuchamos los disparos y gritos de los militares, y aunque no sabíamos exactamente lo que estaba sucediendo, podíamos hacernos una idea. Volteé para ver al resto de mi grupo y los vi a todos visiblemente asustados mientras abrazaban a sus familias. Lily estaba abrazando a mamá mientras lloraba, Ian y Brian escuchaban con nerviosismo, sobresaltándose con cada ruido fuerte como una explosión o un disparo de francotirador. La doctora María abrazaba al perro, quien a su vez le lamía la cara, tratando de consolarla. Sergio estaba en la puerta, mirando a través del cerrojo, pero parecía que no quería ver realmente lo que estaba sucediendo afuera. No lo culpaba. Yo probablemente haría lo mismo. De repente, una fuerte explosión resonó cerca del edificio, haciendo que Valentina tomara mi mano con fuerza por el miedo. No parecía querer soltarme, así que dejé que se aferrara a mí. La habitación estaba pobremente iluminada por nuestras linternas, ya que la luz se había ido y parecía que los reflectores que habíamos instalado sí fueron útiles después de todo. Ave María Purísima, otra vez ese rugido, ¿qué se supone que es eso? ¿Acaso será un infectado? Pues ¿qué más podría ser? No conozco otra cosa existente que haga eso, hija. Puedo asegurar que no es un infectado, el rugido es diferente, es de otra cosa. Espere, ¿cómo sabe usted eso? Como doctora, y habiendo tenido contacto con Richard Miller, he visto algunos especímenes y sus rugidos no se parecen a eso. Todos la miramos confundidos. Parecía que se avergonzaba, ya que se ruborizó y evitó nuestras miradas. Sea lo que sea, no debemos salir de aquí. Eso es una estupidez, ¿no ven que ellos entrarán, y nos matarán a todos? Oye amigo, trata de calmarte, pondrás nerviosos a todos. Calmarme, por favor. Entrarán, nos buscarán y nos matarán. No hay forma de salir de aquí, esas cosas nos matarán, nos devorarán. Van a entrar aquí, van a entrar aquí. Oye, será mejor que te calles. Me levanté. Las palabras de Brian habían alterado a todos en la habitación y Lily empezaba a asustarse. No tienes idea de lo que estás diciendo, Lincoln. No tienes idea de lo que está pasando allá afuera. Y tú tampoco, Brian. No puedes entrar en pánico y hacer que todos los demás también lo hagan. La tensión entre Brian y yo escalaba rápidamente, y parecía que estábamos a punto de llegar a las manos.
Valentina me sujetó antes de que pudiera hacer algo e Ian sujetó a Brian también. Pero antes de que pudiera decir algo más, Lauren interrumpió nuestra discusión. Oigan niñas, esperen un momento, los disparos desaparecieron. Nos pusimos en silencio y era verdad, no se escuchaba nada. Los disparos, los gritos, todo había parado. Un abrumador silencio invadía el área. ¿Será que finalmente todo habrá terminado? Oye Sergio, ¿qué pasó? Todos miramos a Sergio, quien pareció tomar valor y miró por la ventana. No pareció reaccionar ante la pregunta de María. Tratamos de llamar su atención, pero él no apartaba la vista de la ventana. Después de unos minutos, volvió a nosotros y pudimos ver una mirada indescriptible en sus ojos, pero parecía ser miedo. Se sentó con sudor en su frente, y aunque queríamos preguntarle qué pasaba, no reaccionaba. Valentina nos pidió darle tiempo y espacio. Estaba en shock por algo que había visto y necesitaba procesarlo. Asentimos y lo dejamos respirar. Después de unos segundos, Sergio por fin habló. El maldito muro. Está destruido, esas cosas están adentro. Un escalofrío recorrió todo el salón, estábamos asustados y sentíamos como si el alma se nos escapara del cuerpo. El solo hecho de imaginar que las criaturas que habían provocado la muerte de millones de personas estaban aquí, era algo que helaba la sangre. ¿Viste a Walter? Dime, ¿acaso lo viste? No me digas que él está. No, no lo vi por ningún lado, intentaré comunicarme con él. Walter, ¿me escuchas? ¿Estás ahí? Solo escuchamos interferencia. La tensión en la habitación aumentó, y Sergio intentó una y otra vez, pero sus esfuerzos fueron en vano. Lily me abrazaba, Amanda abrazaba a sus padres, Lauren se ponía en posición fetal, Valentina me sujetaba del brazo, mi madre rezaba, Ian y Brian sudaban, y la doctora María acariciaba al perro, preocupada. Sergio iba a rendirse y apagar el radio, pensando en lo peor, pero entonces... Sergio. ¿Me escuchas? Escuchamos la voz del sheriff a través de la radio. Hubo un suspiro colectivo de alivio, y la doctora María pareció al borde de las lágrimas al saber que su esposo seguía vivo. Cabrón, pero claro que te escucho. Perdimos esta batalla, Sergio. Esas cosas atacaron la estructura. Hicimos todo lo posible para contenerlos, pero eran demasiados. Destruyeron el muro y mataron a casi todos los soldados. Y... esa cosa... ese monstruo... parecía controlar a los infectados. Apenas pude escapar. Todos quedamos perplejos por lo que dijo el sheriff. Sonaba como algo sacado de una película de terror. Sergio nos miró seriamente y continuó. ¿En dónde estás? ¿Estás con alguien? ¿Te infectaron? No, estoy bien. No me infectaron. Me mantuve lo más alejado posible. Estoy con otro soldado, de hecho, un viejo conocido. Estoy en el edificio que está al lado de una fuente, cerca de un muro. No ubico ese lugar. Creo que la posición en la que estamos no me permitirá verlo. No veo ninguna fuente. Yo sé dónde está. Todos voltearon a verme con incredulidad. Valentina y mi madre me miraban con una mezcla de miedo y preocupación, mientras que los demás parecían sorprendidos. Ese es el edificio donde estudio mi carrera. Conozco el lugar y sé cómo entrar. Sergio me miró durante unos momentos y luego volvió a hablar en la radio. Walter, el chico sabe dónde estás. ¿Qué deberíamos hacer? Hubo un silencio en el otro lado de la línea. Parecía que Walter estaba hablando con alguien, probablemente el soldado con el que logró escapar. Pásale la radio al chico. Ten camarada, es para ti. Escucha bien, chico. Estoy en una situación muy crítica. Estoy con un herido, pero no puedo dejarlo. No me quedan muchas balas y estamos prácticamente a ciegas. Necesito que vengas aquí y nos guíes de vuelta a la habitación donde los demás están. ¿Está bien? Escuchar eso hizo que sintiera un escalofrío en la espalda. La sola idea de salir me perturbaba, pero no podía abandonar al sheriff. Debía ayudar en todo lo que pudiera. Tomé el radio con firmeza y respondí. Entendido. Bien, aquí te espero. Pero antes de que salgas, ten mucho cuidado. Están en todas partes. Walter se desconectó, y yo apagué el radio. Sudor caía de mi frente y de mis axilas, y temblaba demasiado. ¿Sabes? No tienes que ir. Me dijo Valentina mientras me miraba con ojos preocupados. Tengo que hacerlo.
Soy el único que conoce el lugar. Además, le debo una al sheriff por algo que hizo por mí hace años. Dije mientras miraba a Lily, que me observaba con incredulidad. Valentina comenzó a derramar lágrimas y me abrazó con fuerza. Sabía que no podía detenerme, así que quiso despedirse, por si acaso no regresaba. Al menos, ¿podrías ir con alguien? No lo sé, no quiero poner en riesgo a nadie. Bueno, mis estimados caballeros, ¿quién será el macho lomo plateado que acompañará al príncipe de cabello blanco? Yo lo haría, pero soy más útil aquí, nadie más sabe usar un arma. Miré a los demás, pero todos lucían muy asustados y parecían buscar excusas para no salir. Valentina quiso ofrecerse para acompañarme, pero el miedo parecía ser más fuerte. ¿Sabes qué? Yo iré contigo. Ian se levantó y se acercó a mí. Asentí, y nos dirigimos hacia la puerta. Antes de que pudiéramos salir, Lauren y Amanda nos detuvieron. Esperen un momento, par de mensos, ¿van a la guerra sin armas? Dijo Lauren mientras me entregaba un bate de béisbol, mientras que Amanda le dio una barra metálica a Ian. Denle gracias a Valentina, fue idea de ella. Más vale prevenir que lamentar, suerte grandotes. Ambos nos pusimos en la puerta, y antes de abrirla, hablé con Ian. ¿Estás seguro de querer hacerlo? La mera verdad, no. Pero esto es lo correcto, es lo que un hombre hace. Sentí como mi corazón latía con fuerza al tocar la manija de la puerta. Después de unos segundos de respiración profunda, la abrí. El pasillo estaba oscuro y silencioso, con una atmósfera cargada de incertidumbre. Ian alumbró el pasillo con la linterna, revelando un camino solitario y desolado, con puertas bloqueadas y un ambiente aterrador. Salimos completamente y Sergio cerró la puerta detrás de nosotros. Ian temblaba visiblemente, y yo sentía como la adrenalina corría por mis venas. Nos adentramos en el laberinto de pasillos, sabiendo que cada esquina podría ocultar un peligro desconocido. Mi mente estaba llena de dudas y temores, pero también de determinación. Teníamos que encontrar al sheriff y regresar con los demás, no había opción.